seguimos en el mismo tema e inmediatamente tomamos contacto con Pablo Urquizar, coordinador nacional de la Macrozona Sur. Coordinador, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Me encuentro precisamente en La Moneda después de estar con el presidente y con el ministro del Interior viendo todos los detalles del decreto de estado de excepción constitucional de emergencia. Sí, a ver, coordinador, para explicarle a quienes nos están viendo a través de la pantalla de Canal 24 Horas, ¿qué significa en la práctica este estado de excepción? ¿Qué significa en esta coordinación, como se menciona, cuáles son los trabajos que van a hacer las Fuerzas Armadas en la zona? Sí, precisamente lo que hace el presidente en base a una causal, que la causal es la grave alteración al orden público por terrorismo, por narcotráfico, por el crimen organizado que se está viviendo especialmente en las provincias de Cautín, de Malleco, de Biobío y también de Arauco, es decretar un estado de excepción de emergencia. Estado de excepción de emergencia que lo que hace es posibilitar el actuar de las Fuerzas Armadas en esas regiones con el objetivo de apoyar en el ámbito logístico, de transporte, tecnológico y también de vigilancia a las policías en la lucha de ¿qué? En la lucha del narcotráfico, del crimen organizado y el terrorismo que se vive en la macrozona. Ese tiempo es un tiempo de 15 días, que es renovable por 15 días más, y que posteriormente se necesita para poder seguir prorrogándolo el acuerdo del Congreso Nacional, y desde esa perspectiva, desde ya, se están trabajando, a esta hora están reunidos, ¿cierto?, los distintos jefes de la defensa con los intendentes, con las policías, para efecto de ver un plan que vaya directamente para poder resguardar la seguridad de las personas que viven en la macrozona sur. Coordinador, esto es, porque han salido las críticas inmediatamente desde la oposición, ¿es militarizar la macrozona sur? Una zona que ellos dicen ya está suficientemente militarizada. Lo que pasa es que aquí yo me pregunto, sin que estén las Fuerzas Armadas en la macrozona sur, ya se decía que se militarizaba porque estaba Carabineros presente. Yo me pregunto en qué país del mundo, cuando hay terrorismo, cuando hay narcotráfico, cuando hay crimen organizado, no hay policías. Me parece que eso es evidente que tienen que estar, porque todos son flagelos que afectan directamente a personas mapuche y no mapuche, hombres y mujeres, adultos y niños en la macrozona sur. Se ha costado vida, ha costado integridad física y psíquica, y desde esa perspectiva necesariamente tienen que estar no solo las policías, sino que además hoy día las Fuerzas Armadas para enfrentar algo que no existe en el resto del país, como es el terrorismo que está presente en la macrozona sur. Sí, coordinador, ¿cuál es la diferencia respecto a los patrullajes mixtos que se hicieron en el mes de febrero? Sí, los patrullajes mixtos no se hicieron solo en el mes de febrero, se hicieron, el último patrullaje mixto fue el 28 de septiembre en el cruce Peleco, que va si no me equivoco, partieron en febrero, ahí puntualizo. Claro, efectivamente, la diferencia sustantiva es que el anterior estado de excepción decía relación con un estado de excepción en el marco de la pandemia, y es en virtud del marco de la pandemia que estaban presentes los militares. Aquí hay una causa completamente distinta, que es la grave alteración del orden público, y la razón de ser es el terrorismo, es el narcotráfico, es el crimen organizado, y desde esa perspectiva el rol de la Fuerza Armada es un rol mucho más directo, mucho más presente, y un rol que necesariamente va a colaborar con las policías para poder enfrentar este grave flagelo que afecta a la macrozona sur. Sí, si comparamos esas dos situaciones, claro, usted mencionaba, uno tiene razón en la pandemia, lo otro lo que usted mencionaba al final. ¿Las prerrogativas de las mismas Fuerzas Armadas cambian en ambos escenarios o son las mismas? Solamente, obviamente, que la razón hace que el trabajo mismo in situ sea distinto. El actuar de las Fuerzas Armadas en el marco de la pandemia se suscribe en ese marco, es decir, en el marco de la pandemia. Acá las Fuerzas Armadas están circunscritas, y no solo circunscritas, sino que habilitadas legal y constitucionalmente para actuar contra el terrorismo, contra el narcotráfico y con el crimen organizado, cuestión que no existía desde la perspectiva del estado de excepción de catástrofe que está vinculado a la pandemia. Acá directamente está por esas causales, y por lo tanto el rol, el respaldo legal y constitucional es mucho más fuerte en este ámbito. Sí, coordinador, ¿qué puede cambiar respecto a lo que hemos visto durante los últimos meses? Sobre todo este año, lo hemos conversado muchas veces, las cifras que han aumentado, la violencia en la macrozona sur como pocas veces se ha visto. ¿Qué puede cambiar con esta decisión en la zona? A ver, acá hay una cuestión que es importante, ¿cierto? Lo primero es que
Este es un problema que lleva décadas, es un problema que nace el año 97 con el primer atentado por la coordinadora Arauco Mayeco en la comuna de Lumaco, y desde esa línea, ¿cierto?, se han sucedido una serie de hechos de violencia extremadamente graves que han terminado, ¿cierto?, con la muerte de muchas personas, civiles y también policías. Por lo tanto, desde esa perspectiva, lo que uno tiene que entender que la señal que se da es que se pone todo el aparato del Estado que el gobierno tiene a disposición para poder enfrentar algo extremadamente grave como es el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Y qué es lo que se hace? Poner todas las capacidades estratégicas que tienen las Fuerzas Armadas para poder disuadir, y no solo disuadir, sino también poder colaborar en los procesos policiales sin reemplazar a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, pero en el ámbito logístico, de transporte, vigilancia y también tecnológico, y desde esa perspectiva evidentemente hay un actuar mayor. Pero no solo un actuar mayor, también aquí se necesita, y lo he dicho reiteradamente, que no solo el actuar de las Fuerzas Armadas, que crea que con las Fuerzas Armadas única y exclusivamente se va a solucionar un problema que lleva décadas, que no está entendiendo la magnitud del problema. Acá se necesitan no solo las Fuerzas Armadas, sino que acá necesitamos un Congreso Nacional que esté en línea y en sintonía con otorgar las herramientas, y no solo herramientas, sino que las facultades legales, tanto las policías como el Ministerio Público, para poder actuar. Llevamos en promedio 700 días tramitándose 9 proyectos de ley que forman parte de la agenda legislativa de la macrozona sur, y todavía no vemos resultados. Lo mismo el Poder Judicial, y no solo el Poder Judicial, sino también la clase política que entienda que en la macrozona sur no hay presos por su forma de pensar, sino que también lo que hay es presos por narcotráfico, terrorismo, crimen organizado. Sí, coordinador, otra de las críticas se apunta al día que se elige, el 12 de octubre, el día que por muchos años se conmemoró, el Día de la Raza. ¿No se puede elegir un día mejor? Lo que pasa es que acá la violencia no escoge un día. La violencia se da permanentemente. Vimos la semana pasada, el fin de semana, días extremadamente violentos. Vimos cómo la Reserva Nacional Mayeco, ¿cierto?, un grupo de encapuchados, una milicia armada, se adjudicaba una usurpación determinada, y por lo tanto la violencia no descansa. Vimos también en la madrugada cómo se quemaron 2 iglesias, una iglesia católica y una iglesia evangélica en Tirúa, y por lo tanto, más que escoger el día, acá lo importante es que prontamente el gobierno decidió actuar para efecto de poder dar las mayores facultades a las policías, a las Fuerzas Armadas, para poder enfrentar lo que la ciudadanía nos está pidiendo, que es el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, para resguardar a las personas mapuches y no mapuches que viven en la macrozona sur. Sí, coordinador, lo hemos conversado otras veces, esto es un tema, una política de Estado, pero una de las grandes promesas, por lo menos de campaña de Sebastián Piñera, fue la situación en la Araucanía. La semana pasada, conversando con el gobernador de la zona, Luciano Rivas, él dijo que aquí esto claramente es una de las grandes deudas del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Por qué? Porque fue una de sus grandes promesas y es un gran debe de Sebastián Piñera en su segunda administración. Acá me parece que hay hitos importantes, ¿no? Cuando uno dice que a la fecha hay 462 detenidos, 4 veces más que la misma fecha del año pasado, es decir, un 407% más. Cuando uno dice que es la cifra más alta desde el primer atentado del año 97 de detenidos de la macrozona sur, bueno, uno está diciendo que hay hechos concretos que se traducen en detenciones. Vimos las detenciones de la semana pasada simplemente a Víctor Ancalaf, no solo Víctor Ancalaf, sino sus hermanos vinculados a la muerte del sargento Benavides, ¿cierto?, el asesinato que se dio el 24 de mayo pasado en Coyipulli. Por lo tanto, hay hechos concretos, datos que dan cuenta de un actuar que materializa cifras que son las mejores cifras desde la perspectiva de los detenidos, las mejores cifras desde la perspectiva de las incautaciones de armas, 623 armas incautadas, desde la perspectiva de las municiones incautadas, un 127% más que el año pasado, y también la cifra más alta desde el primer atentado del año 97 desde la CAM. Por lo tanto, no solo hay detenidos, no solo hay incautaciones de armas, no solo hay incautaciones de municiones, también incautaciones de drogas, y todo hace evidentemente aquello un conjunto de acciones que está realizando el Estado que son positivas, pero
¿Basta eso? Por supuesto que no. Y no basta porque tenemos que reconocer cuál es la naturaleza del problema. La naturaleza del problema no es de delincuencia común. La naturaleza del problema es que de una delincuencia terrorista y organizada y como tal, frente a cada acción del Estado hay una reacción. Recordemos solo la muerte de Pablo Marchán el 9 de julio de este año, que es una persona integrante de la coordinadora Arauco Mayeco, que en una semana se dieron más de 150 hechos de violencia, precisamente como respuesta a la acción del Estado que hizo la policía en legítima defensa y en defensa de las personas que estaban ahí cuando Pablo Marchán estaba con un fusil M16. Por lo tanto, me parece de esa perspectiva hay hartas cosas que destacar, pero evidentemente no basta. Y no basta porque se necesita no solo un gobierno, sino que se necesita un Estado que esté a la altura de las personas que lo necesitan en la macrozona sur. Coordinador Urquiza, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, que esté muy bien. Chao, chao.